Hoy vas a aprender cómo crear una página web impresionante como esta de aquí en tan solo unos minutos utilizando la plataforma de HostGator, así que comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es contratar nuestro hosting y dominio aquí en HostGator. Recuerda que tienes un cupón de descuento en el primer comentario y descripción de este video. Te manda a la página oficial, tenemos que bajar y escoge el plan que más te gusta. Recuerda que si eres principiante siempre te voy a recomendar el plan personal. Dale clic acá en contratar ahora y aquí yo te recomiendo contratarlo a 3 años porque te ahorras la mayor cantidad de dinero. En dado caso que quieras gastar lo menos posible, te recomiendo contratarlo a 1 año, ya que también te hacen un descuento bastante interesante. Después dale clic abajo, ir al carrito y recuerda que te van a dar acceso a 1 año de dominio completamente gratis. Aquí debes escribir el nombre del dominio que tú quieras registrar y asegúrate que diga gratis. Recuerda que a tu derecha tienes el cupón aplicado y dale clic a este botón azul, esto para verificar que el dominio esté disponible y te tiene que aparecer así: su dominio está disponible. Después dale clic en elegir y listo, amigos. Asegúrate que acá diga 1 año gratis y no movemos nada. Vamos a darle clic en continuar con la identificación. Y aquí es muy importante que te crees una cuenta en HostGator. Ingresa tu correo, confirma el correo, tu clave y dale clic abajo, crear una cuenta. Nos manda a que completemos el registro. Importante que ingreses tu nombre, la fecha de nacimiento, el celular, etcétera, y dale clic abajo en continuar al pago. Aquí, amigos, nosotros podemos pagar con tarjeta, PayPal, efectivo, transferencia bancaria. Yo te recomiendo tarjeta o PayPal porque el pago se hace de forma inmediata. Si pagas con tarjeta, acá solamente ingresa todos los datos de tu tarjeta y ya por último le das clic en finalizar compra y listo. Recuerda que toda la información te la envían a tu correo electrónico. Ahora lo que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestro panel de control de HostGator. Para esto nos vamos a la página oficial. En la parte de arriba, en el icono de persona, vamos a darle clic y tenemos esto que dice portal del cliente. Aquí debemos de ingresar nuestro correo, nuestra clave y darle clic en ingresar. Si te aparece no soy robot, tienes que palomearlo y después en ingresar. Una vez que ingresemos sesión, así se ve el panel de control por dentro. Lo primero que tenemos es lista de sitios y aquí te aparece el plan que tú has comprado. En este caso a mí me aparece este plan personal porque yo tengo dos, Mr. Andrés y ofertas geniales, pero a ti te va a aparecer uno. En mi caso igual acá nos aparece lo que es el dominio, acá nos dice dominio principal y de nuestro lado derecho tenemos rendimiento de sitios, cPanel y administrar alojamiento web. Lo que nosotros vamos a hacer es darle clic a este apartado que dice cPanel. Recuerda que se te va a abrir una nueva ventana. En esta nueva ventana vamos a tener estas herramientas y de nuestro lado izquierdo tenemos esto que dice WordPress Manager. Recuerda que si no te aparece aquí solamente tienes que bajar acá y aquí lo tienes, WordPress Manager. Le damos clic y ahora lo que vamos a hacer es instalar WordPress. Aquí en gestión de WordPress dale clic en el botón instalar y aquí nos aparece el formulario de instalación. Aquí asegúrate que diga HTTPS, tu dominio, en configuración del sitio, nombre del sitio. Te recomiendo que le pongas el nombre de tu negocio, la descripción del sitio, a qué se dedica tu empresa o tu negocio. De nuestro lado derecho, cuenta de administrador, usuario administrador, le debes de asignar uno y contraseña también te recomiendo ponerle la que tú necesites y también el correo porque aquí el correo te van a estar enviando notificaciones, así que es importante que le pongas el correo que tú vas a estar utilizando para recibir estas notificaciones. En la parte de abajo dice seleccionar plugin, en este caso están seleccionados estos, pero yo te recomiendo desactivarlos porque no los vamos a estar utilizando, ya que va a hacer que nuestros sitios sean mucho más lentos. Entonces los vamos a desactivar y aquí de nuestro lado derecho donde dice Extend Settings, aquí el de Captcha Code lo vamos a desactivar y también este lo vamos a desactivar y vamos a dejar solamente ese que dice Really Simple SSL. Después acá en seleccionar idioma vamos a escoger español y listo, ya no movemos nada. Por último damos clic hasta la parte de abajo en el botón instalar y vamos a esperar a que se instale, no tarda mucho, máximo unos 5 minutos y listo, te va a aparecer enhorabuena, el software ha sido instalado correctamente. Aquí tienes dos enlaces, lo que es el admin URL y el otro enlace. Yo te recomiendo darle clic al del de abajo,
el que es administrador. En cuanto le das clic, se te abre una nueva ventana. Recuerda que muchas veces esta ventana quizás te pueda aparecer error. Lo que tienes que hacer es eliminar las cookies para que ya pueda cargar la ventana de WordPress. La ventana que nos está saliendo ahora es la instalación de nuestro WordPress, y aquí te va a aparecer esto que es el plugin que dejamos, que se llama Really Simple SSL, y acá simplemente le damos clic en activar SSL y después lo demás simplemente lo cerramos. Ahora pon muchísima atención aquí, porque lo que vamos a estar haciendo es subir un tema, y este tema nos va a permitir tener un sitio web de forma muy rápida y sencilla. En la descripción de este video te voy a estar dejando un enlace al tema para que lo puedas descargar. En cuanto le das clic, te va a aparecer así, y simplemente dale clic en esta flechita que te enseño, le das clic en descargar y lo guardas en tu computadora. Asegúrate de verificar dónde se guardó el archivo, porque ahora mismo lo vamos a estar utilizando. Aquí en nuestro panel de control nos vamos al apartado que dice apariencia, y tenemos acá todos estos temas aquí, y en la parte de arriba tenemos esto que dice upload o subir. Vamos a darle clic y tenemos este apartado que dice seleccionar archivo, le damos clic y ahora tenemos que elegir el archivo que hemos descargado. Así se llama el archivo. Simplemente le damos clic en abrir y le damos clic en instalar ahora. Esperamos a que se instale y te va a aparecer el tema se ha instalado correctamente. Después dale clic en activar y te va a estar mandando a esta especie de setup. Aquí debes de escoger cualquiera de esas dos opciones. Yo te recomiendo dejarlo como está. En la parte de abajo darle clic. Aquí básicamente nos está diciendo que cuál es el nombre de nuestro sitio web. En este caso sería el nombre de tu negocio que hemos puesto anteriormente, y también el eslogan de tu negocio. Si no lo pusiste antes, lo puedes poner aquí. Acá nos pide elegir un editor. En este caso vamos a dejarlo como está y le damos clic en Next. Aquí nos pide que seleccionemos la categoría que vamos a elegir para nuestro sitio web. Esto ya va a depender de tu negocio. Yo en este caso puedo, por ejemplo, escoger finanza, carros, fashion, otros productos saludables, corporation, food. Dependerá de cada quien. También puedes elegir todas, y yo seleccioné estas. Después dale clic en Next. Aquí nos pide elegir un editor visual. En este caso yo lo voy a dejar en mi Builder, y después nos manda a este catálogo que es bastante interesante, porque es un catálogo de muchas plantillas que están diseñadas prácticamente al 100%, y que lo único que tú tienes que hacer solamente es subir tu logo, cambiar los colores, cambiar el texto, y básicamente ya está todo hecho para ti. Aquí, por ejemplo, si tú quisieras ver, por ejemplo, esta cómo se vería en tiempo real, le das clic a este ojo y ya te va a cargar la página web cómo se vería. Ahí nos está cargando ya el diseño, cómo quedaría ya instalado. Como te puedes dar cuenta, son diseños muy profesionales, atractivos para nuestros clientes, para cuando tu usuario entre pues a este sitio web, prácticamente lo va a impresionar. Aquí pues solamente agregarías tu logo, aquí toda la información de tu empresa, etcétera, y es muy fácil comenzar a modificar todo esto para adaptarlo a nuestra marca o empresa. Entonces aquí lo que tienes que hacer es elegir la plantilla que más te guste, y para instalarla vamos a elegir la que hemos visto anteriormente. Le das clic acá en seleccionar, y acá te está diciendo que si quieres el sitio web completo o si quieres seleccionar datos. Yo te recomiendo dejarlo como está y dale clic a Next. Después aquí le das clic en este botón Start Installation, vas a seleccionar estas dos opciones, le das clic en Delay y ahí está comenzando a instalarse esta plantilla en nuestro sitio web. Solamente tenemos que esperar. Después te debe de aparecer este mensaje que dice Congratulations y listo. Aquí nos aparecen dos opciones. Te recomiendo darle clic al botón azul, y en cuanto tú le das clic o accedes directamente a tu dominio, vas a poder ver cómo ya tienes una página web impresionante con un diseño increíble en tan solo unos minutos. Aquí, como puedes ver, este sería ya mi dominio principal. Si yo escribo mrandres.com, me va a salir todo este diseño, lo cual me parece muy bien, porque si por ejemplo yo tengo un restaurante y quiero hacer una página web en tan solo unos minutos, este sistema me lo permite. Aquí lo único que yo haría es comenzar a subir mi logo, comenzar a subir toda la información que yo ofrezco, también las imágenes, etcétera, pero prácticamente el 90% ya está listo. Para hacer esto de cambiar el logo y personalizar todos los colores, te vas a la parte de arriba donde dice editar con Builder, le das clic
y se te va a abrir lo que es el editor. Aquí de nuestro lado derecho podemos ver todo lo que podemos modificar, y de nuestro lado izquierdo también podemos agregar más cosas a nuestro sitio web y también comenzar a modificarlo. Aquí también tenemos este mundo que dice opciones del tema. Si le damos clic nos aparece este apartado de global, vamos a darle clic y aquí tenemos lo que es el logo. Si le das clic en logo puedes subir tu propio logo desde aquí, simplemente dale clic en browse y te va a mandar a tu computadora para que puedas seleccionar el logo que más te guste, y de esta manera ya puedes tú ingresar tu logo. Si quieres regresar atrás le das clic acá y también puedes cambiar absolutamente todo lo que son los colores, lo que es el menú, las barras, lo que es la tienda, las páginas, el Führer. Todo lo puedes modificar desde este mundito que está acá. Ahora, si tú quisieras, por ejemplo, modificar alguna letra de aquí, que dice Mexican Food Truck, simplemente le das clic y de tu lado izquierdo aquí puedes comenzar a modificar y escribir lo que tú quieras. Como puedes ver ahí yo puse comida mexicana para todos. Date cuenta qué tan fácil es, y también por ejemplo aquí pudieras agregar la imagen que tú quisieras. Simplemente dale clic en este lápiz y acá si tú le das clic, y aquí si tú le das clic en browse puedes agregar la imagen que tú quieras. Vamos a darle clic para que lo veas. Acá seleccionar archivo y me manda a mi computadora, o también acá donde dice biblioteca de medios tenemos acá otras imágenes. Por ejemplo, si yo quiero agregar esta de ejemplo, la selecciono, vamos a darle clic en seleccionar y como puedes ver ya de forma muy fácil y sencilla agregué una imagen. También el texto de abajo, si tú lo quisieras modificar, simplemente le das un clic a este lápiz y lo puedes modificar, prácticamente poner lo que tú quieras, lo que tú necesites. Así amigos, puedes modificar cualquier parte de la página que tú necesites. Como puedes ver es muy sencillo y es muy fácil, es muy intuitivo. De esta manera es como ya puedes tú comenzar a modificar tu sitio web para que le puedas dar el estilo de tu marca o de tu empresa. Por último, recuerda que todos los cambios que tú hagas aquí en esta plantilla, tienes este botón abajo que dice Update. Tienes que darle clic para que se puedan guardar los cambios, y en cuanto tú ya guardas los cambios, le das clic a este ojito que está acá en la parte de abajo donde dice ver página, dale clic y aquí nos manda la página para que nosotros veamos cómo va quedando el sitio web. Si nosotros bajamos te das cuenta que ya aquí aparece esto que pusimos, comida mexicana para todos, y así es como se van guardando los cambios amigos, de forma muy fácil y muy sencilla. Y bueno amigos, así es como puedes crear tu propia página web en tan solo unos minutos. Recuerda que tienes el cupón de HostGator en la descripción y en el primer comentario de este video, y también tienes la plantilla, el tema que puedes descargar, te lo voy a estar dejando también en la descripción de este video para que le des clic y puedas descargarlo y comenzar a crear tu propia página web.